Como Y la gente que realmente, dice, ay, yo no me casé para sufrir. Y uno, y uno, no, por Dios, pues es que papito. ese es el inicio, ¿cierto? Porque es una Sí, construcción. Ese poder que le entregamos al otro parece ser que tiene que cumplir con las expectativas de lo que para nosotros tiene que ser una relación. creo que también ese exceso de información nos Mm, confunde o tal mm, vez ya nos llena de miedo, porque es mm. como, estoy siendo vulnerado, maltrato psicológico, Sí, red flag, y sí. entonces estamos paniqueados Sí, con todo. porque Sí, nos da miedo, nos da ¿sí? miedo. El ser lastimado. Si me quedo sosteniendo mucho, de pronto me hacen mucho daño. Hay personas que creen que lo que hablan es conocerse. Ujú. Y Y no, no. conocerse es lo que se vive, Mm. porque en lo La que se, experiencia exacto, en total. lo que se vive es que uno ve si es honesto, si es Ujú. mentiroso, si es responsable, si es trabajador, si es espiritual, si es coherente, qué sé Y eso yo. se dejar la necesidad de que el amor va a salir bien siempre. Hola, somos Nat y Mer. Bienvenidos a Salto al Vacío, el podcast en donde exploraremos las decisiones valientes que nos llevan a salir de nuestra zona de confort. En cada episodio estaremos compartiendo historias y reflexiones sobre los momentos cruciales en los que elegimos arriesgarnos, confiando en que lo que encontraremos al otro lado del vacío nos ayudará a redefinir lo que somos y cómo queremos vivir. Acompáñanos a que juntos logremos este salto. Bueno, bienvenidos a este maravilloso, estupendo, esplendoroso y fantástico episodio de este podcast que hemos creado con Nat, que se llama Salto al Vacío. ¡Bravo! Exacto. Bienvenidos a todos a este episodio, como dice Mer. Feliz de estar hoy aquí contigo y de seguir este camino contigo. Y bueno, la idea de este episodio es que empecemos a evaluar qué son esos saltos al vacío, esas experiencias que nos hacen temblar de miedo, que nos generan vértigo y certidumbre, pero que sin lugar a dudas en el fondo decimos, me toca echarme al agua, quiero saltar al vacío. Desacomodarnos. Exactamente. Así Y es. hoy vamos a empezar con un tema muy popular que sé que a muchos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, Que le llega a todo el mundo. a todos, y es el miedo al Al amor. amor y el salto al vacío que implica poder amar, ¿no? Entregarse. Entonces, bueno, Mer, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con las personas? ¿Por qué, o mejor dicho, qué es ese miedo al amor? Creo que es como una prevención constante Ujú, a sentir que la persona que está despertando en mí ciertas emociones y sentimientos relacionados con el amor ujú, puede hacerme daño, ¿sí? claro. Y ese miedo hace que nos blindemos y que Ujú, no nos conectemos del todo con la experiencia de amar, ¿no? claro, Sino que sea como de a medias, claro. como a cuotas, ¿no? A cuentagotas. Sí. Porque justamente ese blindaje permite que entre el sentimiento y que salga también, pero no en un 100%. De acuerdo contigo, y por ejemplo en mi caso yo lo considero como ese miedo a la vulnerabilidad que genera la entrega al amor, ¿no? Con otra persona. Y en mi caso yo lo percibo también como cierto poder que uno le entrega a la persona de la que uno se empieza a tragar, para que influya en la vida de uno, para que altere las emociones de uno, para que pueda tener esa capacidad tanto de impulsarlo a uno para bien, como también para hacerle mucho daño, ¿sí? Porque es un poder que uno cede de alguna manera. Y creo que ahí es donde está esa incertidumbre, porque uno dice, voy a ceder este poder, pero no sé si esta persona lo va a usar bien o si definitivamente me va a hacer muchísimo daño. Entonces está ahí esa Y situación. es mirar ahí con ese poder que lo quiero unir, como quiero unir esa palabra con la palabra expectativas, porque es como De acuerdo. ese poder que le entregamos al otro, parece ser que tiene que cumplir con las expectativas de lo que para nosotros tiene que ser una relación, ¿sí? Sí, O tiene que ser el amor. Entonces sí, ubicamos las relaciones y el sentimiento del amor desde un lugar muy, desde el endiosamiento, claro, ¿sí? muy idealista. Como si tuviera que llegar y ya, ¿cierto? O Sí, sea, como si tuviera que pasar y ya.
Como Y la gente que realmente- dice, ay, yo no me casé para sufrir. Y uno, Y uno, no, por Dios, pues es que papito. ese es el inicio, ¿cierto? Porque Sí. es una construcción, Sí, ¿no? total. Esas expectativas generan un montón de frustración y creo que es lo que hace que se vuelva más rígido este miedo a poder amar y entregarse a esa experiencia de amar, porque justamente la expectativa se vuelve tan alta, ¿sí? Claro. Que cualquiera se queda pequeño. Exactamente. ¿Mm? Y también es esa intolerancia que tenemos a la diferencia, Ujú. al error de las otras personas, Ujú. y creo que al acoplamiento, ¿no? Y precisamente por eso esa expectativa puede llegar a hacer mucho daño, te entiendo y lo comparto completamente. Sin embargo, también pienso en la importancia de, claro, no irme tanto a la expectativa de debe ser el príncipe azul Debe cumplir que con cumpla 20 con todos mis requerimientos. criterios, ¿sí? Em, pero tampoco creo que no deba haber ningún tipo de criterio de nada. Ujú. Es decir, por lo menos desde mi punto de vista, creo que un tema de principios o una base de principios debe establecerse dentro de una relación, porque tampoco se trata de no esperar nada, ¿no? Ujú, Creo que ujú. esperar, por ejemplo, respeto, esperar trabajo en equipo. Sí, unos mínimos básicos, ¿no? Exacto, o sea, es como ese equilibrio, ese sabio equilibrio Ujú. entre la expectativa, Ujú. que no me gane la expectativa, pero que tampoco entonces no tenga ningún criterio, ¿no? Así Y es. creo que ahí tenemos que aprender a equilibrar eso. ¿Cómo has organizado, por ejemplo, tú en tu experiencia, esos criterios para poder amar eh, y vivirlo desde un lugar un poco más libre y no desde el miedo? Claro, pues tengo que confesar que yo he sido de las personas que le ha tenido miedo al amor y de hecho fui consciente de eso en el momento en que me di cuenta que ya, o sea, que nunca había tenido un novio, que nunca me había entregado a amar a alguien y ya sentía el vacío, o sea, había tenido un montón de relaciones de momento, pero pues nada profundo y creo que esa es una necesidad también, pues por lo menos para mí lo fue y llegué al punto de decir, bueno, ya no más mamadera de gallo, la verdad, ya es hora de hacer algo profundo, de hacer algo bacano. Me quiero enamorar. Y de hecho ese era mi objetivo, me quiero enamorar y quiero que alguien me ame. ¿Sí? Ay, eso es importante porque es Claro, como si, o sea, lo organizaste y lo planeaste, ¿no? pues lo quise, creo que Sí, lo también, deseaste. y también me conecté conmigo de decir, oiga, me hace falta, o sea, quiero, la vida no es solo joder y rumbear, que obviamente, pues, esa etapa para muchas personas es muy valiosa, yo la viví, pero en mi caso yo quise pasar a otro momento, ¿no? Ujú, ujú. Creo que hay etapas y hay que aprender a superarlas y pues ya fue. Pero en un momento dije, uy, quiero amar, eh, que, como quiero que sea esa persona. Entonces tú decías, ¿qué criterios? Pues en mi caso yo traté de identificar por lo menos que era importante para mí, ¿sí? Y en mi caso, por ejemplo, el tema de la afinidad espiritual, que fuera una persona con la que yo tuviera afinidad espiritual, era importante, ¿sí? Porque considero que es el paso más profundo que puede unir a una pareja, que puede unir una relación incluso de amistad. Y yo dije, bueno, eso para mí es ultra necesario, ¿sí? Ujú. Pues otro básico es que trabaje, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, para mí era negociable si era profesional. Obviamente dije, me encantaría que fuera profesional, pero si no lo es, pero es un tipo echado para adelante, trabajador, inteligente, bien, pues me puedo adaptar. Ujú. Expectativas físicas no tenía, o sea, yo dije, no me importa si es alto, bajito, gordo, mono, moreno, no me importa. Ujú. No me importa porque creo que, pues desde mi criterio dije, pues lo que busco es amor. Ujú. Y si empiezo a poner un montón de trabas o cuánto gana, la verdad para mí no era relevante cuánto gana, pero sí que fuera una persona que quiera salir adelante porque podamos construir Claro, que juntos. estuviera como a la par tuya. Exacto. Yo creo que también un referente que lo hemos hablado las dos fue lo que estábamos observando de cómo se vivían ciertos lugares de pareja, ¿no? Que lo hicimos desde un lugar distinto, o sea, yo miré y observé las relaciones de pareja de pronto de mi familia, ¿cierto? En donde las mujeres quizás eran un poco las malas, ¿no? Y Sí. cómo eso me sirvió de referencia para construir mi criterio Claro. de cómo relacionarme desde el amor, ¿sí? O sea, como haciendo
quizás todo lo distinto a lo que ellas habían hecho. Claro, a veces hay que romper el molde. Y en mi caso, o sea, te entiendo total porque, pues, en unos casos hay que romper el molde, en otros casos hay que ver también lo que le ha Hay que funcionado seguirlo, a la claro, gente también, que uno exacto. tiene cerca. Y en mi caso yo tenía muchas parejas, digamos, exitosas de muchas maneras cerca y yo dije, uy, tengo que echarle ojo a esta gente que lo está haciendo bien, que está haciendo, ¿no? Sin embargo, después de que yo dije, ay, quiero que sea así, 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 tuve como un momento de lucidez en el que yo dije, uy, ¿y cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Porque cuando yo me vi a mí misma, no sé por qué se me ocurrió ponerme en el lugar de Dios, ¿sí? Y yo dije, oiga, este partidazo que está aquí pidiendo esta vieja, porque yo dije, no, que no sea coqueto, que pues obviamente puse más cosas que aquí me quedaría diciendo, pero yo dije, este partidazo realmente se merece a Natalie. Y en ese momento yo era una vieja muy loca. O sea, era súper inmadura. Bueno, todavía, pero No, ya. no, no. Desde otra En proceso, en sí, proceso. Sí. Yo dije, era súper inmadura, era súper, en esa época, era muy coqueta, por ejemplo, ¿sí? Es decir, varias cosas de las que yo pedía, yo no las tenía. Claro, que creo que también eso es algo que pasa mucho ahorita, ¿sí? Sí. Ponemos, como que estamos tan pendientes de que no nos lastimen, ¿sí? Y de que nos salga bien las cosas para nosotros, que dejamos de pensar que también le tenemos que entregar al otro un montón de cosas también, ¿sí? Como Claro. tenemos que trabajarnos para hacer un lugar seguro también para esa otra persona que está llegando a nuestra vida, ¿sí? Exactamente. Creo que el miedo hace que nos ceguemos y que solo pensemos en lo que yo necesito, en el perfil de hombre que yo necesito o las características que necesito de alguien. Ajá. Y quizás no me concentro mucho en mí. ser yo, Claro. parte de lo que yo también estoy pidiendo, ¿sí? Exacto. Porque eso justamente hace que las expectativas que ya empiezo a tener en relación a conseguir una pareja o a tener una pareja sean un poco más realistas porque ya estoy pidiendo desde lugares que yo conozco, ¿sí? Exacto. Y no lugares que son muy desconocidos para mí. Sí, y creo que también aquí se da un muy buen espacio para aprender a tener compasión con la otra persona, porque yo precisamente ya viví una experiencia, o por lo menos yo cuando me vi en el espejo dije, para nada, o sea, para nada lo que estoy pidiendo con lo que soy. Entonces dije, me tengo que poner a la altura de lo que estoy pidiendo, no solamente por obtener el marido, no solamente por eso, sé que en el fondo lo quiero, pero realmente creo que quiero ser una mejor persona, quiero crecer, quiero sentirme en paz conmigo, quiero sentirme tranquila, quiero gustarme en general y avanzar. Entonces, cuando yo decido eso, digo, bueno, si como consecuencia de eso se da una muy buena relación de pareja, unas muy buenas amistades y demás, pues genial, obviamente. Y realmente esa suele ser habitualmente la consecuencia de trabajar en uno mismo, de disponerse al cambio y a la mejora siempre. Entonces, cuando yo hago eso conmigo, tengo la compasión para permitir el proceso de crecimiento del otro. Del otro también, exacto. Aunque tenga y cosas no descabezarlo como a la primera. Exacto, es que creo que ese es el punto, Mer, que nos dedicamos a estar mochando cabezas, ¿sí me entiendes? Como... No, como a estar seleccionando o a declasificar un poco el perfil porque no cumple con ciertas necesidades que nosotros tenemos. ¿Sí? Y no damos la oportunidad del proceso, que a veces nosotros también sí tenemos, ¿sí? Como que nos dan oportunidades o podemos como avanzar porque el otro nos ha dado el espacio para que lo hagamos. Claro. ¿Sí? Y sin lugar a dudas estoy de acuerdo contigo en eso y creo que ese espacio es fundamental, ese espacio es súper importante. Pero bueno, Mer, para avanzar un poquito, en otro punto que me parece muy importante es que, ¿cómo crees tú que se materializa ese miedo? Es decir, ¿cómo se manifiesta en la práctica ese miedo al amor? Porque pues puede que haya gente que lo tenga y ni sea consciente. ¿Sí me entiendes? Sí, es que creo que cuando uno básicamente, no solo con el tema del amor, o sea, yo creo que en general cuando uno está actuando desde el miedo, pues actúa no fluido, sino muy prevenido, ¿cierto? Claro. O sea, como muy cauteloso,
¿sí? De que en cualquier momento le van a clavar algún puñal o vas a correr riesgo de algo, ¿sí? En cualquier escenario. Claro. Y eso, digamos que en términos del amor, hace que quizás, no sé, las personas empecemos a actuar desde el control, desde la corroboración, qué tanto me está queriendo, qué tanto no, qué tanto está haciendo, qué tanto me está llamando, qué tanto me está escribiendo, qué tanto ¿Cuánto se está tiempo demorando? ha pasado desde que yo le escribí hasta que me responde y le estoy demostrando mucho? Exacto. ¿Será que piensa que estoy tragada? Sí, sí, de repente, y eso es otro, esa es otra característica, y es que estamos pendientes del otro, ¿sí? Claro. O sea, de qué va a pensar el otro. Interpretar todo sin ni siquiera saber nada. Sí, justamente para tener el control, Exacto. ¿no? O sea, como no quiero que el otro piense tal cosa de mí, y entonces empiezo a actuar desde ese lugar. ¿Y cómo es actuar desde ese lugar? Pues que finalmente no termino entregándome, ni termino ni siquiera sintiendo la experiencia bonita del gusto o de cuando alguien me está interesando, porque estoy más pendiente de controlar, de prevenir y de mirar, digamos, en qué escenarios sí puedo ser un poco más espontánea y en qué escenarios no tanto. Claro. ¿Sí? Yo creo que otra manifestación también es el salir corriendo, ¿no? O sea, el huir, creo que el estar huyendo constantemente, desaparecerme porque no quiero sentir nada, inclusive creo que hay que revisar como ese sistema de creencias que nos hace pensar que si yo no me engancho emocionalmente soy fuerte, ¿sí me entiendes? Como que realmente a qué nos lleva también ese tipo de pensamientos, porque en el fondo después se genera una desconexión, me parece a mí, que hace que sea difícil que uno pueda llegar a entregarse en una relación real, ¿sí? O conocer a alguien, porque si siempre estoy corriendo, yo por ejemplo corría todo el tiempo, porque decía, uy no, bueno, también hay que aclarar que yo estaba consciente de que me estaba relacionando con tremendos locos, entonces yo decía, sí hay que correr. Hay que salir huyendo, claro. Sí, o sea, en medio de todo me entiendo a mí misma. Por haber corrido. Sí, pues por lo menos por haber tenido la conciencia de decir, pues aquí no me voy a quedar, ¿no? Con tremendo personaje, pero hubo tal vez otras personas que... O sea, tú eras la que la gente odia, la que desaparece y hace ghosting. Sí, parce. No, pero yo tengo un punto aquí a favor de mí, y es que en mi época, porque es que esto pasó hace mucho tiempo, yo estaba en la universidad. Imagínese. Pues obviamente en esa época pues no había smartphone, no había WhatsApp, no había smartphone. BlackBerry. No, era pues bueno, el BlackBerry salió, creo que cuando yo empecé a conocer a Dani, entonces en esa época sí ya pues uno se reportaba más, ¿no? Sí. Pero en esa época era mensaje de texto, imagínate. Era mensaje de texto y Messenger, pero desde el computador. Entonces, pues era como que más habitual que la gente si se abría, pues se abría, no había como decir muchas cosas. Pero hoy en día sí es como que... Es difícil. Claro, pero hoy en día sí hay ese desaparecer de la nada y pues hay gente que queda sufriendo, ¿no? Ahora, sí, yo sé que eso es un mecanismo un poco indolente, ¿no? Irse de la nada y como de pronto uno sabe que el otro está sintiendo algo y yo no me quiero enganchar, hasta luego. Y como un poco, de una manera un poco extraña, uno se cree fuerte, ¿sí me entiendes? Uno dice, uy, no me enganché, ay, qué bien, soy fuerte, ¿sí? Pero creo yo que en cierta medida es una idea cuestionable. Si realmente eso es lo que nos hace fuertes, o lo que nos hace fuertes es aprender a amar. Quedarnos y sostener ciertas cosas, siempre y cuando, pues claro, pues eso no vaya, no esté en contra de mí, no pase por encima de mí, bueno, los criterios siempre y cuando sea una relación básicos sana, de autocuidado, claro. Exacto. Pero también, y esto que mencionas es bien importante, porque ahora hay tanta información sobre el montón de límites y de las red flags. Exacto, ¿cierto? Y de alarmas que uno observa que a la gente le da miedo sostener, ¿no? Como aprender a sostener, quedarse un poco, mirar, esto realmente sí me afecta o es más desde un lugar de ego que me quiero proteger, entonces creo que eso me afecta, pero quizás no es tanto y puedo dar oportunidad para que esta persona cambie ciertas cosas. Claro. O sea, creo que es como en términos de oportunidad y de sostener, ahora eso no es tan común,
¿sí? Porque Sí. nos da miedo, Nos ¿sí? da miedo. El ser lastimado. Si me quedo sosteniendo mucho, de pronto me hacen mucho daño. Claro. Sin embargo, si eso no se hace, nunca se van a tener relaciones profundas, ¿sí? Y es algo que yo experimenté. Durante muchos años mis relaciones eran ultra fugaces y cuando yo dije, uy, quiero cambiar, me di cuenta que tenía que aprender a relacionarme íntimamente, pero no solamente para conseguir pareja, tener amigos más profundos, empezar a establecer relaciones más vulnerables. Para eso hay que elegir, ¿sí? O sea, no se trata de estar sacando a todo el mundo de mi vida porque no cumplen mis criterios, pero sí intentar relacionarme con gente un poco más sensata, un poco más sana, un poco más sabia. Eso también requiere un esfuerzo, De acuerdo. ¿sí? Entonces, de acuerdo contigo, creo que también ese exceso de información nos confunde o tal vez ya nos llena de miedo, porque es como, estoy siendo vulnerado, maltrato psicológico, Sí. red flag, y entonces estamos paniqueados con Sí, todo. y llenos de información que se saca también de contexto, Demasiado. ¿no? Porque esa información es muy buena, pero tiene que ser puesta en un contexto individual. O sea, como en tu Exacto. propia experiencia, en la mía, ¿no? En la de cada uno, pero no es como esas red flags van a ser así para todo el mundo, Sí, porque muchas veces no es así. exacto. Yo quisiera también que en este momento hablemos de, entonces, cómo damos el salto al vacío del miedo al amor. O sea, porque obviamente hay que darlo, ¿sí? Y en el momento que se da, o por lo menos en mi experiencia, yo dije, qué excelente salto di. O sea, como que Las ganancias son menos hermosas. mal lo hice, menos mal lo hice, ¿sí? Y bueno, quiero que me cuentes, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo damos ese salto? Yo creo que el primer punto para mí, y es el que ahora está sucediendo mucho que ponemos en cuestionamiento, es el criterio que nos dice nuestras propias emociones, nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo, ¿sí? O sea, la información. Conectarnos con sí, nosotros. Conectarnos con eso que nos está diciendo nuestro cuerpo, que nos está diciendo nuestra emoción y que nos está diciendo nuestra cabeza referente a esto que estoy sintiendo, ¿sí? Ajá. Entonces estoy con esta persona, siento esto, pienso esto, me despierta estas sensaciones. Como empezar por ahí es básico. ¿Y por qué te lo digo? Cuando llegan pacientes a consulta y yo les hago la pregunta de, oye, ¿y qué sientes cuando lo ves? ¿No? Claro. O cuando estás ahí comiendo con él y compartiendo, ¿qué sientes? ¿No? A veces ni siquiera saben responder eso. Claro. ¿No? Como, bueno, no, me siento bien, ¿sí? Y ya, no hay más información emocional de lo que están sintiendo. Es ¿no? que Entonces, estamos no hay tan una conexión, desconectados, exactamente. muy desconectados. No hay una conexión interna de eso. Entonces creo que el primero, o sea, el inicio es estar conectado con lo que yo realmente estoy sintiendo con esta persona. Claro. Sea bueno, pues, o sea agradable, o sea, perdón, se me cayó un arete, que se ha caído todo el día. Sea agradable o desagradable la información que estoy registrando en mí, Claro. por lo menos tenerla clara. Claro. ¿Sí? Sí, fíjate que, claro, tú dices eso como de conectarse con uno mismo y ahí yo voy, por ejemplo, a la experiencia que yo tuve y creo que para mí el salto al vacío fue importante enfocarme en mí, más que estarme enfocando en los demás, en la exigencia externa, es más empezar a evaluarme a mí misma, viendo que tengo que cambiar, obviamente hacer un ejercicio de introspección, de revisión personal, pero sensato, ¿sí? E incluso, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que había cosas de mí que yo no veía. Y yo le dije a mi familia, venga, ¿cómo me perciben en esta área? Un día mi papá me dijo, es que usted es muy coqueta. Y yo pensé que yo no era coqueta, ¿sí? Yo pensaba que no tanto. Y luego dije, uy, sí, o sea, le creo, pues es alguien, es una persona de mi familia que me ama, porque no le voy a creer. Entonces creo que escuchar también esas cosas sirve mucho para uno identificar qué debe mejorar. Y para mí, empezar por mí misma fue súper importante, porque creo que esa base de construcción personal me permite ser el lugar seguro del otro, pero al mismo tiempo me da a mí la seguridad personal y como esa fortaleza espiritual, personal, emocional, de aguantar el proceso que tenga que vivir el otro. ¿Sí? Así es. Y de saber
si yo tengo claro mis necesidades y estoy conectada con lo que yo estoy anhelando y creyendo que quiero, también voy a poder percibir si el otro está siendo un lugar seguro para mí, ¿sí? Total. O si es un lugar que despierta dolor, ¿no? Y sensación de peligro. Claro, porque ahí está ese discernimiento de continúo y démonos aquí la lucha para construir esta relación, o definitivamente no, porque también a veces puede pasar eso, y creo que para eso ayuda esa construcción personal, para decidir quedarse o dar un paso al lado, porque también es una opción, pero creo que sin esa construcción personal es pues muy difícil, ¿no? Lo otro que también me parece importante como a tener claro al momento de saltar es dejar la necesidad de que el amor va a salir bien siempre. Sí, parce. ¿Sí? O sea, como totalmente de acuerdo, vieja. la necesidad de que nos tiene que salir bien. Sí. No, porque es un salto de fe. Claro. O sea, es un salto que tú das al vacío no sabiendo cómo va a salir. ¿Sí? Total. Puede salir bien, puede salir medio o puede salir absolutamente mal. Mira, mi noviazgo con Dani fue perfecto, pero perfecto. Yo lo obligué a que se casara conmigo. De verdad. Pero el matrimonio ya fue otra cosa. ¿Sí me entiendes? Y yo dije, ¿pero qué es esto? Dani dice, no, usted me metió un gancho ciego. Dice, y sí, a veces pasa eso. La convivencia es otro cuento, ¿sí? Pero ¿sabes algo? Creo que pasando ahí a ese punto, o en relación a ese punto que tú mencionaste, creo que el respetar o intentar tener algunos procesos previos al amor me parece súper importantes. O sea, yo sé que hay parejas, hay excepciones a la regla, y no estoy diciendo que esto aplica para todo el mundo. Como el 2%, pero sí, hay excepción. El 2% es excepción. O sea, muy difícilmente usted va a ser el 2%. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, yo no fui el 2%. De hecho. El caso es que, ¿qué sucede? Creo que tomarse el tiempo, por ejemplo, de ser amigos un tiempo, ¿sí? Ser amigos un tiempo, de conocer a la otra persona, de poder ver si esos no negociables que yo tengo para mi vida realmente están a salvo con esta persona, y darse la oportunidad de ver quién es, qué piensa, cómo actúa, porque es que hay personas que creen que lo que hablan es conocerse. Y no, conocerse es lo que se vive, porque en lo que experiencia, exacto, total. En lo que se vive es que uno ve si es honesto, si es mentiroso, si es responsable, si es trabajador, si es espiritual, si es coherente, qué sé yo. Y eso se vive en el tiempo. Eso no se vive en una semana ni 15 días. O sea, tú tienes que masticar eso un tiempo largo. Claro. Para saber realmente cómo es la persona en ciertas Exacto, porque es que no estamos hablando de que este proceso no es para pasarla rico una noche. Este proceso es para enamorarse. O sea, por lo menos en mi caso yo lo usé para llegar a una relación estable, para llegar a una relación proyectada a futuro. Entonces, en ese escenario yo dije, tengo que tomarme el tiempo de ver a quién le voy a entregar mi corazón, a quién le voy a entregar mi vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, ¿con quién voy a hacer equipo? Porque es que también es eso. Claro. ¿Sí? Hacerse cuestionamientos referente a los valores y a los deseos que también hay a futuro. Creo que eso también es importante para hacer ese salto. De acuerdo, ver en qué coincidencias tenemos, porque hay gente que dice, no, pues no, hay varias cosas que no queremos, pero en el camino vemos. No, parce, o sea, creo que hay que hablar y ser sensatos, pues para eso es la comunicación. Yo pienso que también el acelerarse es parte del miedo, ¿no? Como total. Nos aceleramos y luego vamos viendo qué pasa por ahí, pero es como, no quiero que se vaya. La gente dice, es que estamos fluyendo. Exactamente. O sea, suena muy poético. Y llevan como 10 años fluyendo. ¿Y qué? Concreten. Sí, o sea, láncense, por favor, porque, ¿qué es eso? ¿Cierto? Sí, exacto. Se toman demasiado tiempo para fluir al punto que no deciden nada. Entonces, creo que en medio de todo, ese tiempo de conocerse, por lo menos en mi caso, hizo que yo no tuviera el miedo
de estar controlando o dosificando tanto la entrega. Sí, es decir, que yo no estuviera pensando, ¿a qué hora me respondió? Pero ¿será que si le escribo ahorita va a pensar que estoy necesitada? ¿Pero será que pensará que yo ya estoy enamorada? O sea, como que yo no tenía ese miedo, porque como fuimos amigos un buen tiempo, que tampoco fueron 1000 años, o sea, pero fueron un par de meses de cercanía muy cercanos, o sea, de salir mucho, de compartir incluso con las familias, siendo amigos y ya, que yo dije, ya me siento libre. O sea, yo, por ejemplo, para mí un criterio importante es, yo me quiero sentir libre en una relación, ¿sí me entiendes? Y cuando encontré esa libertad en la amistad, yo dije, pues hay mucha probabilidad de que continúe en el noviazgo y más allá si es que se da. Entonces, cuando yo vi eso, yo no tenía miedo de escribirle 10 veces al día y si no contesta, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? O sea, como que relajada, ¿sí me entiendes? Porque ya sé que tengo la libertad de ser con esa persona, por lo menos en la amistad. Entonces, avanzar a enamorarme fue más fácil. Cuando nos aceleramos mucho, es como que, por eso es que vamos a tientas, porque no conocemos nada, no conocemos al otro. Es normal tener miedo en esos momentos, ¿no? Creo que otro criterio que yo en mi vida he tenido en cuenta, como para la actual relación, por ejemplo, que tengo con Sai, es como lanzarme al vacío siempre y cuando él también lo quiera hacer. Claro, parce, ¿sí? Obvio. Y hablo no del vacío como o sea, dentro de la relación hay muchos saltos que uno tiene que hacer. De acuerdo. O sea, un montón de salticos así como de mini barranquitos. Sí, el saltico de decir te amo, sí, el saltico de cuadrarse, el saltico, ¿no? De no sé qué. Y creo que también es importante ese criterio de mirar, el otro no es perfecto y pues yo menos, ¿no? Pero si él también está dispuesto como a no quedarse en el barranquito, sino a saltar conmigo, eso me puede indicar que este va a ser un vacío bonito, agradable y no tan incómodo. O sea que se salta el vacío, pero es que se aterriza en algún punto, en algún lado. Claro, porque los dos van juntos, ¿no? O sea, van y seguramente son vacíos distintos. O sea, quizás, no sé, para Simón era el vacío del compromiso, para mí era muy fácil como comprometerme, para él no lo era tanto, ¿cierto? Pero para mí el vacío como de ser compasiva con él, de entenderlo, de ceder. De ceder frente a cosas, son vacíos distintos. Pero si yo veo al otro saltando, yo digo, acá puedo sentir menos miedo. Claro, fíjate que me acabo de acordar que yo terminé con Dani por 24 horas. Ok. O sea, okay. Yo no te había contado eso, ¿cierto? No. Bueno, resulta que como yo nunca había tenido, pues novio como de papá, te presento a mi novio, así, pues entonces yo dije, uy, fue pucha, yo no sé si yo puedo... O sea, hacer este cambio tan brusco, ¿sí me entiendes? De toda la vida sin relaciones y ahora de repente. Y a mí me pasó que cuando yo empecé a ver un poco como esa faceta difícil de su vida o esos retos que él tenía por mejorar, yo me paniqué. A mí me dio miedo. Y en mi mente yo dije, no, pues no va a ser la primera ni la última vez que no funciona algo, ¿sí me entiendes? Como que esa era mi forma de darme contentillo. Pero... luego yo dije no, y pues obviamente Dani en eso me ganó, fue mucho más maduro y se lo agradezco un montón porque me dijo, ven, pero no probamos nada de tiempo porque llevábamos como un mes y yo ya tenía miedo, ¿sí me entiendes? Y creo que cuando él me dijo, ven, intentémoslo bien. Y yo dije, sí, gracias. O sea, qué bacano porque él me trajo de vuelta a seguirlo intentando. Y obviamente de ahí seguimos hasta la fecha, pero a lo que yo voy es que hubo un momento en el que cuando yo vi ese que Daniel saltó también al vacío, en mi mente yo dije, con este man me boto de cabeza, ¿sí me entiendes? Claro, como que yo como que cuando uno se lanza en paracaídas con el instructor, me imagino, porque no lo he hecho, pero es como estoy acompañada. Claro. Aquí nos morimos los dos, nos salvamos los dos, ¿no? Pero estoy acompañada. Sí, de acuerdo. Bien. Estoy de acuerdo con eso. Y respecto a esos puntos o a otro criterio de pronto para dar ese salto, creo que sin lugar a dudas está la posibilidad de dialogarlo, o sea, de establecer esos parámetros o de pronto esos principios que van a regir la relación, que van a ayudar a que tenga como un fundamento
En nuestro caso, pues está la vida espiritual, ¿sí? Para otras personas serán una serie de criterios, no sé, de detalles, de principios, de valores. No, por ejemplo, para Simón y para mí es el criterio del trabajo personal constante. De acuerdo. ¿Cierto? O sea, como los dos somos psicólogos, Claro. es como, para mí ahorita o sea, sería como, no habría posibilidad de relacionarme con alguien que no estuviera en terapia o que no se estuviera revisando constantemente, ¿sí? Ese es un criterio, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, creo que si se hablan, ayuda a que el salto al vacío sea como que me arriesgue más, como que listo, hagámosle, porque estamos en la misma sintonía, ¿sí me entiendes? Pero creo que hay un punto final que es como, venga, nunca va a tener todo el terreno completamente firme, precisamente por eso es un salto al vacío, si no, no implicaría vértigo, si no, no implicaría riesgo, entonces hay que echarse al agua, ¿no? Sí. Creo que hay que hacer... ¿Para ti ha valido la pena saltar así en el amor? Parce, ha valido toda la pena y realmente ha sido la decisión, o sea, una de las decisiones más importantes y mejor dada en mi vida, o sea, no me arrepiento para nada. Sí, obviamente han habido momentos muy difíciles dentro de mi relación. Sí, obviamente ha tocado construir, pero así, ladrillo por ladrillo, con risas, Baldosa por lágrimas, baldosa. sudor, esfuerzo, claro, de eso se trata la construcción, pero te puedo decir que así como se siembra, también se cosecha, ¿sí me entiendes? Y cuando se cosecha, es un placer. Es una hermosura. Es un una placer, hermosura, es una placer. alegría. Es un deleite. Es un deleite total, totalmente de acuerdo. ¿Y para ti? Para mí siempre ha valido la pena saltar por amor. Creo que es la experiencia más hermosa que yo he podido vivir, ha sido ese salto, definitivamente. Bueno, choquemos las 5 por Esperemos el salto al vacío del amor. Hágale, 1, 2, 3. Eso salió bien. Salió bien, Sí, ok, sí. Perfecto. Bueno, Seguiré gracias a buscando todos mi arete. ustedes por acompañarnos en este episodio. Nos estaremos viendo por aquí, por este mismo espacio, para seguir compartiendo mucho más acerca de otros saltos al vacío. Cuéntenos qué otros saltos al vacío les gustaría que toquemos en este podcast. Y bueno, gracias por ver el video hasta acá. Nos vemos en una siguiente emisión de nuestro podcast. Chao. Bye.